mundo. Yo no soy el diablo, yo soy un hombre que va con los mejores lazos de hermandad a trabajar conjuntamente con todos los países de América Latina, de Norteamérica y del mundo entero. La vida es desordenada y nunca hay líneas rectas, sino tajos. La débil democracia venezolana parió a Chávez y Chávez terminó devorándosela como Cronos. En otro tiempo se comió a sus hijos. Hugo Rafael Chávez Frías no nació en 1954. Nació aquel anteúltimo día de febrero, cuando la Policía Metropolitana, las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional salieron a controlar la calle y se produjo el Caracazo. La calle agotó su paciencia frente a las medidas de ajuste de Carlos Andrés Pérez. El gran viraje llamó el gobierno al plan del Fondo Monetario, que se dispuso a implementar. Liberaron precios y tasas, aumentaron las tarifas de servicios públicos y del transporte, eliminaron los aranceles a la importación y congelaron los cargos en la administración pública. El aumento del 30% en la gasolina y el transporte fue la gota que derramó a Venezuela. Hubo 276 muertos y cerca de 3.000 desaparecidos. Una de las fosas comunes descubierta semanas después se llamó La Peste. Los venezolanos soñaron a Chávez sin saber siquiera cómo se llamaba. ¿Chávez se construyó como un personaje de sí mismo? O sea, ¿Chávez fue siendo Chávez? Yo creo que él siempre tuvo un anhelo de posteridad desde niño. Y que además en su vida, que es una cosa un poco rara, le daba como cierta simbología y solemnidad a sus propios hechos. Él quería ser beisbolista, que es el deporte nacional de Venezuela, cuando muchacho. Y tenía un ídolo que era un pitcher venezolano, que también se apellidaba Chávez, que se llamaba Látigo Chávez. Látigo Chávez se muere en un accidente de avión y él pasa, según contaba la abuela, 2 semanas de luto absoluto. Cuando se hace soldado, en el primer fin de semana que tiene libre, va al cementerio en Caracas, a la tumba de Látigo Chávez a decirle: ya no voy a cumplir la promesa que te hice de ser como tú, ahora voy a ser soldado. Es raro en un joven, pero tiene una idea de sí mismo, digamos, y le daba solemnidad frente a su destino, algunas sí. Cosas. Y un poco como construyendo ya ese personaje como de posteridad. Había algo en él que parecía siempre que tuviera un libreto de su propia vida. Vladimir Villegas fue funcionario del gobierno de Chávez, vicecanciller, embajador y diputado de la Asamblea Nacional Constituyente. Se alejó del gobierno por no compartir el rumbo que tomaba la revolución y empezó a ejercer como periodista. ¿Cuándo fue la primera vez que escuchaste el nombre Chávez, hablar de Chávez? Bueno, el 4 de febrero de 1992 fue la primera vez que escuché hablar de Chávez, porque bueno, esa fue la primera vez que los venezolanos supimos de él, su famoso Por Ahora. ¿Vos qué edad tenías? Bueno, imagínate, nací en el 61, en el 92 tenía 31 años. Lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Es decir, nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Ustedes lo hicieron muy bien por allá, pero ya es tiempo de evitar más derramamiento de sangre, ya es tiempo de reflexionar y vendrán nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor. En 1992, Chávez lideró un intento de golpe de Estado contra el presidente Carlos Andrés Pérez. No prosperó y tuvo que rendirse ante las cámaras de televisión. En ese discurso pronunció el Por Ahora, que mantuvo vivos a sus seguidores en los años siguientes. Ese día, 4 de febrero, fue detenido junto a otros 3 militares. ¿Qué se decía de Chávez en aquel momento? Bueno, nadie sabía de qué se trataba. Tan es así que hasta Fidel Castro llamó a Carlos Andrés Pérez para expresarle su solidaridad frente al golpe de Estado. Mira. Es decir, no se sabía quién era. Claro. Y aparecieron unos militares con la bandera en el brazo, la del tricolor nacional en el brazo, un brazalete, que dan un golpe de Estado, una madrugada cualquiera, 4 de febrero. Y a partir de allí comienza pues a conocerse un poco, a verse en medio de aquella oscuridad de qué se trataba.
Venezuela es un país con una condición distinta al resto de los países latinoamericanos y es esa idea del Estado petrolero. Digamos, los venezolanos tenemos otra idea de riqueza, de trabajo. Quien esté cerca del Estado puede cambiar su vida de la noche a la mañana. Chávez fue un hombre que nunca trabajó en términos reales como nosotros entendemos. O sea, no presentó un currículo, no se presentó en una oficina. Él desde que empezó su vida entró en una escuela pública y la terminó muriendo en el hospital militar. Vivió del Estado todo el tiempo. El modelo que fue muy exitoso con todas y sus verrugas, que fue el modelo de la democracia bipartidista, comenzó a hacer aguas por la vía de la economía, por la situación económica y social del país, porque ciertamente había un empobrecimiento de la población, porque comenzó a deteriorarse también el esquema clientelar, los partidos fueron cuestionados, también hubo sectores desde los medios que apuntaron contra eso. ¿Vos dirías que Chávez fue consecuencia de esa democracia fallida? Es el parto de una democracia que comenzó a fallar. A trastabillar y a incumplir sus promesas básicas. ¿La democracia venezolana o los errores de la democracia venezolana crearon a Chávez? No creo. Yo creo que la democracia venezolana, con los efectos que son naturales a la democracia, funcionó, que hubo 40 años de paz, de progreso. Hay que recordar que en esos años Venezuela le abrió los brazos al mundo. Sí, claro. Y además hubo una vida democrática, genuina, elecciones libres, libertad de prensa. Yo creo que la explicación de Chávez es recóndita tendencia al populismo del que ningún pueblo se libra. Vacuna, se libra, ¿no? Y por otra parte, digamos, la extraordinaria ingenuidad de soltar a Chávez después de haberlo derrotado militarmente, los militares venezolanos, como sedicioso, como subversivo, abrirle las puertas de la cárcel antes de ser juzgado y condenado por subversión, pues yo creo que fue un gravísimo error. El 26 de marzo de 1994, Hugo Chávez fue liberado de la cárcel de San Francisco de Yare, gracias a un indulto otorgado por el entonces presidente Rafael Caldera. Había estado preso 2 años, condenado por el intento de golpe del 4 de febrero del 92. El movimiento bolivariano revolucionario 200 va a la calle, a la carga, a tomar el poder político en Venezuela. Chávez era un muchacho típico del interior de Venezuela, curiosamente hijo de un maestro. Todos sus hermanos tuvieron oportunidad de estudiar, él también lo tuvo en la escuela militar, que es catapultado de repente por los acontecimientos en Venezuela y curiosamente promovido por los ricos, no promovido por los pobres. Si a Chávez lo hubieran promovido los pobres, lo hubieran coronado los pobres, de casualidad ni siquiera se muere, estaría todavía gobernando Venezuela. No fueron los ricos y medios de comunicación que pensaron que era mucho más fácil manejar a un teniente coronel morenito del interior de Venezuela que manejarse con el estamento político venezolano. Esa es la realidad. Comandante, déjeme hablarle sobre el miedo que usted genera en muchísimas personas. En el exterior hay gente que le tiene miedo. Usted sabe eso, ¿no? No sé por qué. Bueno, primero, dicen que no es demócrata. ¿Usted está dispuesto a entregar el poder después de 5 años? Claro que estoy dispuesto a entregarlo, no solamente después de 5 años. Yo he dicho que incluso antes, porque nosotros vamos a proponer aquí una reforma constitucional, una transformación del sistema político para tener una democracia verdadera, mucho más auténtica. Si, por ejemplo, yo a los 2 años resulta que soy un fiasco, un fracaso, o cometo un delito, un hecho de corrupción o algo que justifique mi salida del poder antes de los 5 años, yo estaría dispuesto a hacerlo. Hay quienes creen que el poder económico de Venezuela pensaba que podía manejarlo a Chávez y que dejaron que subiera confiados en que eso podía suceder. ¿Fue así? Bueno, ingenuos hay en todas partes. Algunos pudieron haber pensado eso, otros no pensamos nunca eso. De hecho, yo nunca lo apoyé, ni antes ni después. Evidentemente, en todos los países pasa eso mismo. Empresario, dueños de medios de comunicación, bancos y desarrollos inmobiliarios, Nelson Messerane fue víctima de la política de expropiaciones de Chávez. Se exilió en Miami después de que el gobierno venezolano le quitara todos sus bienes en el país. El día que conocí a Chávez, se lo dije personalmente. Y siendo candidato le dije que no creía nada de lo que estaba diciendo. ¿Y qué te dijo? Tú y yo tenemos que hablar. Le dije, ¿cómo no? Cuando sea presidente me llama.
Juro delante de mi pueblo que sobre esta moribunda Constitución impulsaré las transformaciones democráticas necesarias para que la República Nueva tenga una carta magna adecuada a los nuevos tiempos. Lo juro. Y así fue. Siendo presidente me llamó, trató de conquistarme. Él tenía una, vamos a llamar, una mente muy militar. Si alguien abandona o traiciona, él lo patea. Pero si te le opones, trataba de dar pelea. De dar pelea para convencerte que él era mejor, que él era mejor, que él era mejor. Y evidentemente lo intentó. Y me llamó varias veces, me invitó a viajes a Europa. Fui al viaje, le dije, ¿cómo no? Yo lo acompaño. ¿Y qué tal? Le dije, sí, lo está haciendo muy bien al principio, está bien, pero no creo el camino que está llevando. Y fue un diálogo muy extenso porque fueron mucho tiempo que me llamaba y llamaba constantemente. Se refería mucho a Globovisión, inclusive Globovisión tiene un programa, o tenía un programa, que se llamaba Plomovisión. Y ese nombre se lo puso Chávez, porque un día me dijo a mí, ustedes lo que están haciendo es Plomovisión, no Globovisión. ¿Y de qué le pusieron Plomovisión? Y yo le dije, me quedo con el nombre Plomovisión. Chávez llega al poder de alguna manera parecido a Castro respecto al discurso, en el sentido de presentándose como algo distinto de lo que finalmente fue. ¿Cómo fue esa estrategia y cómo la desarrolló y básicamente por qué le creyeron? Sí, ciertamente Chávez es probablemente uno de los personajes de la historia venezolana que mayor capacidad de comunicación ha tenido. Tenía unas cualidades extraordinarias para comunicar y ahí estuvo su éxito. Comunicó a los empresarios el concepto y las ideas que ellos querían recibir, pero a la vez le comunicó a los pobres lo que ellos querían recibir. Hugo Chávez Frías es el nuevo presidente de Venezuela para el periodo 1999-2004. En Venezuela tiene su hora, y es que llegó la hora del pueblo. ¿La clase alta venezolana pensó que iba a manejarlo? Yo creo que sí, que cuando Chávez gana con el 80% de aprobación, y yo creo que muchos grupos económicos y gente de los medios, ¿no?, pensaron que lo podían controlar. El mismo Chávez lo decía. Tú sabes que nosotros estamos aquí enfrentados, todos nosotros, y gracias a Dios la inmensa mayoría, a cúpulas que tienen mucho poder, y como los hemos respetado y los seguiremos respetando, la libertad de expresión, los dueños de medios dicen mentiras, elaboran mentiras. Los medios de comunicación no siempre están al servicio de la verdad. Cuando ya vieron que tenía una popularidad, pensaron que era un militar que podían controlar al llegar al poder de alguna manera. Y Chávez les demostró que no era tan fácil, que él tenía una idea mucho más clara de lo que ellos pensaban. Yo creo que lo subestimaron, y Chávez es un hombre que sabía esperar, y un político raro dentro de eso era que sabía soñar a largo plazo. Pasó 20 años conspirando dentro del ejército, claro. Digamos. Entonces se supo manejar como muy bien. ¿Y a Chávez personalmente cuándo lo conociste? Bueno, a Chávez personalmente lo conocí en el San Carlos, y bueno, fui a una entrevista, como fuimos muchos periodistas, a conversar con ellos, y ahí lo conocí. ¿Y qué te pareció en aquel momento? Oye, un tipo simpático, como también luego lo conocí con mayor detalle, ¿no? Y recuerdo que allí era un peregrinar de periodistas, políticos, investigadores, universitarios, en fin. El Cuartel San Carlos fue una especie, pues, de feria, en la cual mucha gente iba a conocer al personaje, otros iban a hacerse fotos y otros iban a ver qué podían hacer políticamente, ¿no? Se empieza a producir este fenómeno de popularidad, se convierte incluso en un símbolo sexual, digamos, entonces empiezan unas grandes visitas y colas a la cárcel. Cuando sale de la cárcel tiene como una especie de caída, ¿no? Se convierte en un hombre común y empieza a recorrer el país. Y cuando en el 98 empieza su candidatura a cobrar fuerza y se convierte en un fenómeno y gana la presidencia, yo creo que ahí le cambia un poco la vida y entra en este disfrute, pues, concupiscencia del poder. Pero Chávez muy rápidamente polarizó a la población alrededor de él, afectivizó la política. Entonces, o lo querías, y si lo querías no importaba nada, claro, digamos, ¿no? Es un poco como esos fenómenos del populismo en América Latina, digamos, y creó una devoción y una fidelidad donde a la gente le parecía que Chávez era una suerte de Dios.
En algunas ocasiones yo he usado la expresión aquella que es de José Martí. Amor con amor se paga. Amor con amor se paga. Queriendo decir con esto que yo estoy consciente del amor con que ustedes me bañan a diario en todas partes. Yo me siento bañado de amor.